Me gustaría empezar diciendo que solo he preparado media ponencia, la otra mitad no. La vamos a tener que hacer entre todos juntos, si me permiten, porque lo que voy a hacer en la segunda parte es abrir directamente en CEX e intentar mejorar la calificación energética de un edificio, si les parece. Así que me he preparado media jornada. Y encima de esa media no son novedades. Yo me creí que iba a hablar de novedades, la certificación energética de edificios, pero el otro día, hablando con un amigo arquitecto de Pamplona, Manuel Enríquez, me decía que todo esto de la eficiencia energética no es nada nuevo, que ya Vitruvio escribió en sus 10 libros de arquitectura que los edificios particulares estarán bien dispuestos y desde el principio se han tenido en cuenta la orientación y el clima. Y es cierto, todo lo que habla la directiva, y lo vamos a ver ahora a través de la modelización de edificios, pues efectivamente, además de las características de los cerramientos, pues las condiciones de contorno van a afectar de forma muy directa a lo que son los edificios de consumo de energía casi nulo. Como decía el moderador, mi nombre es Nicolás Bermejo, trabajo para Saint-Gobain y quizá nos conozcan como Saint-Gobain y como las marcas que los componemos las distintas actividades, por ejemplo Saint-Gobain Weber, fabricante de morteros, Isover, aislamientos, placas de yeso laminado, PAN, fabricación de conductos para fundición, Saint-Gobain Glass con la marca Climalit, etcétera, etcétera. Bueno, durante mi presentación vamos a ver dos complementos en CEX, la segunda parte. Uno de ellos nos va a permitir definir medidas de mejora de una forma muy visual. Y el segundo de los complementos nos va a permitir analizar el grado de cumplimiento de nuestro edificio y de esas medidas de mejora con los requisitos del Código Técnico de la Edificación. Con CEX vamos a poder analizar los requisitos del Código Técnico de la Edificación de nuestro edificio. Eso lo vamos a hacer en esa segunda parte que yo les comentaba que no me he preparado. Vamos a abrir directamente el CEX y vamos a hacerlo juntos, si les parece. Bueno, yo me había preparado una pequeña primera parte con una introducción al tema de la certificación energética, los principales cambios que ha habido en el procedimiento de certificación energética y cómo eso va a impactar directamente en los programas de certificación. Lo vamos a ver muy rápido. Vamos a ver muy rápido también los principales requisitos del Código Técnico de la Edificación y luego lo hacemos en el ejemplo. Y es que efectivamente, como decía el anterior ponente, el nivel de concienciación en el sector de la edificación pues ha sido muy diferente en lo que en otros sectores. En el año 94 nació la certificación energética de los electrodomésticos y hoy nadie de los que estamos aquí y ningún ciudadano se plantea el adquirir un electrodoméstico sin antes analizar la calificación energética del mismo. Eso en sectores distintos a los electrodomésticos pues no ha sido así, pero el futuro pensamos que será de esta manera. Cuando vayamos a comprar un edificio, ¿por qué no? El analizar la eficiencia energética del mismo. En el año 2008, a través del Real Decreto 47/2007 y como consecuencia de la transposición de la directiva, se aplicó la certificación energética de edificios nuevos y en el año 2013, a raíz del Real Decreto 235, pues es obligatoria también para los edificios existentes como transposición de los requisitos de la directiva 2010/31/UE. Y es que efectivamente debe haber una necesaria convergencia. En otros sectores distintos a la edificación, por ejemplo el de la automoción, pues hablamos de consumos. Todo el mundo sabe lo que consume su coche, los litros a los 100, etcétera, etcétera. Pero ¿alguien sabe lo que consume su casa? Yo si le pregunto, por ejemplo, a mi familia cuánto consume en la casa, ni siquiera serían capaces de decirme la unidad de consumo. Entonces, es muy importante lo que decían los anteriores ponentes, el nivel de concienciación en estos sectores. Bueno, mi casa ya les adelanto que consume 13.215 kWh al año. Esto lo hice, además de con el CES, con otros programas de demolización. Y es muy importante empezar a hablar de consumos. Dentro de esa senda que comentaban también los anteriores ponentes, la primera norma sobre eficiencia energética nace en el año 79, la norma básica de edificación. Este esquema que les he pintado aquí explica los cambios en los procedimientos de certificación que hubo a primeros de año y por qué CEX y el resto de herramientas, la herramienta unificada, etcétera, etcétera, han cambiado. Y es por esto. En el año 2006 aparece el Código Técnico de la Edificación con el Real Decreto 314/2006. En el año 2007, como les comentaba, aparece el Real Decreto 47/2007 y en este año se toman en consideración las condiciones definidas en el Código Técnico del año 2006. Por lo tanto, todos los programas de certificación tienen en cuenta los requisitos del Código Técnico del año 2006. Requisitos muy importantes que afectan a la calificación, como por ejemplo la zonificación climática,
archivos meteorológicos, etcétera, etcétera. Hasta ahora estábamos trabajando con estos archivos procedentes del Código Técnico del año 2006. En el año 2013 se modifica el Código Técnico de la Edificación con la orden del Ministerio de Fomento 1635. Cambian zonas climáticas, cambian coeficientes, etcétera, etcétera. Eso no se había adaptado. Por eso, este año, y para alinearse con los requisitos establecidos en las modificaciones del Código Técnico del año 2013, se han modificado los programas de cálculo. Esa es la razón que explica. Vamos a ver ahora cuáles han sido esos cambios. Y efectivamente, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia los edificios de consumo de energía casi nulo. Los anteriores ponentes comentaban la Directiva 31/2010-UE, que establece que a partir del año 2020 todos los edificios tienen que ser de consumo de energía casi nulo. Y ese es el futuro más inmediato que tenemos. Yo les comentaba antes el tema de la concienciación, y es que es curioso porque yo el otro día vi esa foto y me recordaba. Esta foto fue tomada en el año 2005. Simplemente se la he colocado aquí porque efectivamente mientras nos sensibilizamos y nos acostumbramos a los cambios tecnológicos o mentalidad en otros sectores, en la edificación nos cuesta. Bueno, pues esta fotografía, como les digo, fue tomada en el año 2005, hace muy poco, en el nombramiento del Papa Benedicto XVI. Esta es la misma fotografía en el año 2013, en el nombramiento del siguiente Papa. Fíjense cómo en 8 años el cambio de tecnológico y de mentalidad ha sido brutal. Entonces, hay sectores como el de la automoción, como el de las nuevas tecnologías. Hoy estamos aquí preguntando por Twitter, etcétera, etcétera, en el cual pues, nos vamos acostumbrando o esa mentalidad muy rápida. Hay otros sectores, como por ejemplo en el sector de la edificación, que nos cuesta mucho más. Bueno, ¿cuáles han sido los principales cambios? Bueno, los principales cambios del procedimiento CEX y de todos los programas de modificación de la certificación energética. Ha cambiado el indicador de consumo de energía primaria. Antes, si recuerdan, cuando hacíamos una calificación energética de un edificio, el indicador de energía primaria era la energía primaria total, fuentes renovables como no renovables. En el nuevo procedimiento de certificación y para alinearse con los requisitos de la directiva, hablamos de un indicador de energía primaria procedente de fuentes no renovables. Este cambio vamos a ver qué consecuencias nos va a traer. También se han adecuado los datos climáticos y las escalas de calificación. Muy importante porque eso va a provocar profundos cambios en la calificación energética y en los resultados. Lo vamos a ver luego en los ejemplos. Se han adecuado también los coeficientes de paso. Se han adaptado los factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso de energía primaria a los establecidos en el procedimiento reconocido por el RITE. Se han adecuado también los rendimientos de los equipos de sustitución. Como saben, cuando un equipo tiene necesidades energéticas y nosotros no colocamos un equipo de calefacción o de climatización, el programa, la simulación, nos integra uno con unos determinados coeficientes. Se han adecuado estos coeficientes. Los niveles de ventilación también se han adecuado y se han definido los niveles de ventilación más acordes con las condiciones reales. Y un cambio que también nos afecta a los técnicos es que lo que es el procedimiento CEX se genera un nuevo informe de medidas de mejora que vamos a ver y además se genera un XML que nos permite la presentación telemática. Muy rápido, indicador de consumo de energía, lo que les decía. Antes, el indicador de consumo de energía para la calificación era la energía primaria total. Ahora, con el nuevo CEX y cualquier procedimiento de calificación energética, es la energía primaria procedente de fuentes no renovables. Claro, esto no tiene consecuencias si nuestro edificio consume combustibles fósiles. Antes y ahora los indicadores van a ser los mismos, pero ¿qué es lo que ocurre si nuestro edificio consume renovables? Ese es un caso, por ejemplo. Esto es una certificación energética realizada antes de los cambios, donde nuestro edificio consumía renovables. Como antes teníamos la energía primaria total procedente de fuentes no renovables y no renovables, el indicador energético era E. ¿Lo ven? En consumo, en emisiones no, porque teníamos renovables y el coeficiente de paso, los factores de emisión de CO2 para las renovables es muy pequeñito. Por lo tanto, teníamos una calificación energética. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Como los programas de certificación, para alinearse con los criterios de la directiva, solo tienen en cuenta la energía primaria procedente de fuentes no renovables, todo lo que no sea renovable no está aquí y nos aparecería como una calificación energética A, tanto en emisiones como en consumo. ¿De acuerdo? Eso es un cambio bastante importante. Y si cogemos un edificio que hemos certificado antes con la antigua versión de CEX y lo cogemos con la nueva versión de CEX, vamos a ver este cambio. Se han adecuado también los datos meteorológicos y las zonas climáticas.
el antiguo código técnico, el código técnico del año 2006, pues tenía una serie de zonas climáticas. Por ejemplo, no estaban las zonas climáticas de Canarias. Se ha definido en el nuevo código técnico del año 2013 las zonas climáticas alfa que caracterizan mucho mejor el clima canario. Además, se han adecuado otra serie de zonas climáticas, como por ejemplo San Sebastián, que antes era C1 y ha cambiado a D1. Bueno, pues eso en los procedimientos de certificación también se ha adecuado a los requisitos del año 2013. Y esto va a provocar también grandes cambios en términos de demanda y consumo. Otra cosa importante, antes existía un archivo meteorológico por cada capital de provincia. Por ejemplo, Oviedo tenía su archivo meteorológico. Y este archivo meteorológico es muy importante a la hora de calcular la demanda y el consumo. Ahora, en el nuevo programa de certificación, se ha creado un archivo meteorológico por severidad climática. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Oviedo, que es una zona climática de 1, va a tener la misma demanda que Pamplona, que es de 1 también, y va a tener la misma demanda energética que un edificio en calefacción, que un edificio situado en Madrid, porque tiene una letra D. ¿De acuerdo? Esto va a originar también profundos cambios. Si cogen un edificio certificado con anterioridad y cogen el nuevo programa y vuelven a hacer la calificación, va a haber cambios o puede haber cambios en la calificación y en los resultados de demanda, porque las solicitaciones exteriores son diferentes. Tenemos ahora un único archivo meteorológico por severidad climática. Otro cambio fundamental, y si hacemos un certificado vamos a ver los cambios, el coeficiente de paso a emisiones de CO2. Saben que una vez hemos calculado la demanda, con el rendimiento de los equipos calculamos el consumo y para pasar a emisiones de CO2 multiplicamos por lo que se llama el coeficiente de paso a emisiones de CO2. Pues esos factores o esos coeficientes de paso también han cambiado. Les he colocado en la tabla los coeficientes de paso antes y los de ahora. Y fíjense, por ejemplo, el gas natural se ha incrementado en 1,24. Antes era 0,204, ahora es 0,252. Eso que parece muy poco es un incremento del 24%. Entonces, si nuestro edificio consume mucho gas natural, ese mismo edificio hoy va a tener un 24% más de emisiones de CO2 que con la antigua herramienta. Y hay uno que es muy significativo, que es la electricidad. El coeficiente de emisiones de CO2 ha bajado a la mitad. Esto ha ocurrido para todos los programas, para la herramienta unificada, para CEX, para CERMA, etcétera, etcétera. A nivel ya de CEX, bueno, pues dentro del año de visado del proyecto, pues se ha añadido también después del año 2014, para adecuarse a los requisitos del año 2014, y se han colocado los valores orientativos del apéndice E. Se permite también la inclusión de múltiples referencias catastrales. En el informe de salida, una novedad que se ha incluido es que el técnico debe integrar la fecha en la cual ha realizado la visita al inmueble para la calificación energética y se generan nuevos informes que vamos a ver ahora de medidas de mejora. También el nuevo CEX genera un archivo XML que lo que nos va a permitir es la presentación telemática, la conexión con los registros en cada una de las comunidades autónomas. Eso en cuanto a nivel de novedades, la certificación energética. Yo les voy a poner aquí muy rápido los resúmenes del código técnico y pasamos a abrir el CEX si les parece. Bueno, la orden 1635 del año 2013 actualizó el documento básico de ahorro de energía. La demanda y el consumo de los edificios pues se limitaba, como decían los anteriores ponentes, en función de la zona climática en la cual se encuentra el edificio y en el uso previsto, residencial privado y edificios de otros usos. El caso de Oviedo es una zona climática D, característica la severidad de invierno y una severidad climática en verano 1. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, dependiendo si tenemos un edificio nuevo o la rehabilitación de un edificio existente, el código técnico establece distintos requisitos. Si es un edificio nuevo, vamos a tener que calcular el consumo energético de calefacción, el de refrigeración y el de agua caliente sanitaria, si es residencial. Si es de otros usos, recuerden que además de esto tendríamos que calcular el consumo de iluminación. Además, también tenemos que justificar la demanda energética desacoplada por calefacción y refrigeración. Vamos a tener también que calcular las descompensaciones técnicas, o el código técnico nos imponía unos valores de condensaciones técnicas, la transmitancia térmica máxima de fachadas, cubiertas, huecos y permeabilidad. Lo vamos a ver en el ejemplo. También recuerden que en el código técnico estaba la limitación de las condensaciones y tenemos que calcular también las condensaciones, tanto superficiales como intersticiales, cada vez que presentamos un proyecto.
¿Y qué es lo que ocurre si tenemos una rehabilitación? Porque también nos aplica requisitos del Código Técnico. Bueno, pues si tenemos una rehabilitación, la orden del Ministerio de Fomento establece distintos requisitos si es una gran ampliación, más del 25% de la envolvente o es menos del 25%. Si la rehabilitación es más del 25%, en nuestro edificio la demanda conjunta de calefacción y refrigeración tiene que ser inferior a la de referencia. Y si es menos del 25% de la envolvente, pues tenemos que cumplir con los valores de las descompensaciones térmicas. Y siempre tenemos que hacer el cálculo de condensaciones. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que justificar y vamos a ver ahora cómo lo podemos hacer con CEX de una forma muy rápida. Bueno, los cambios de los requisitos del Código Técnico han sido muy grandes. Esto aquí les pongo la gráfica anterior y la gráfica de la exigencia de la demanda media de calefacción en el año 2006 con la exigencia del año 2013. Por ejemplo, en Asturias, fíjense cómo la demanda ha variado prácticamente a la mitad. La exigencia es la mitad. Un edificio con el nuevo Código Técnico 2013 tiene unas limitaciones energéticas en términos de demanda que son la mitad que tenían antes del año 2006. Eso es tanto como si les digo que mi coche consume 6,1 litros y mañana tiene que consumir 3. El cambio es abismal. ¿En qué se traduce eso? Bueno, pues antes con 20 milímetros en una zona climática, 20 milímetros de aislamiento en una zona climática A cumplíamos, ahora necesitamos 50. En una zona climática B hemos pasado de 25 milímetros a 75. En una zona climática C como Barcelona, pues de 30 a 100. En una zona climática D como puede ser Oviedo, en los proyectos nuevos que hayan hecho hasta ahora, si recuerdan, antes con 40 milímetros en un proyecto cumplíamos con los requisitos del Código Técnico. Ahora necesitamos a partir de 110 para arriba. Y eso teniendo en cuenta que el edificio está bien orientado y las condiciones de contorno son favorables. En una zona climática como León, por ejemplo, pues pasamos de 40 a 125. Pero la demanda energética del edificio no solamente depende de la calidad del envolvente, que también. Por eso les pongo que el papel fundamental de la arquitectura en la ingeniería, la demanda de un edificio, ¿de qué depende también? Pues además de la parte opaca y de la parte transparente, de la transmitancia térmica de los cerramientos, depende, y sobre todo cuando estamos hablando de edificios de consumo de energía casi nulo, de los factores de contorno del edificio, por ejemplo, de la orientación. Vamos a intentar a ver si nos da tiempo en el ejemplo ver cómo afecta la orientación. De los puentes térmicos. En un edificio mal aislado, pues los puentes térmicos representan pocas pérdidas, porque ya se nos está yendo por el resto de la parte de la envolvente. Pero cuando tenemos una envolvente bien aislada, con valores de transmitancia térmica muy baja, los puentes térmicos llegan a representar más de la mitad de las pérdidas. No podremos diseñar un edificio de consumo de energía casi nulo sin hacer especial hincapié en los puentes térmicos. El factor de forma del edificio, la estanquidad. La estanquidad juega un papel fundamental en la demanda energética del edificio o la ventilación del mismo. Bueno, todos estos factores hacen que la arquitectura y la ingeniería jueguen un papel fundamental en los edificios de energía casi nula. Y es una gran oportunidad para todos los técnicos que nos dedicamos a esto, pues el dar ese paso. Bueno, el procedimiento de verificación hemos visto que se hace a través de indicadores globales como en términos de demanda y de consumo. Y las herramientas que hoy tenemos de calificación energética, bueno, pues tenemos para edificios nuevos la opción simplificada y la opción general. Edificios nuevos, como les decía, la opción simplificada podemos utilizar CERMA, y para edificios existentes la opción simplificada podemos utilizar C3X, CE3 y CERMA. Nosotros en los ejemplos vamos a utilizar hoy el CE3X en su versión final, la 2.1. Y tanto para edificios nuevos como existentes podemos utilizar la opción general, la herramienta unificada LeaderCANner. En la presentación hoy vamos a utilizar, como les decía, el CEX y voy a abrir, si les parece, el CEX. Yo hasta aquí es lo que me había preparado, entonces ahora necesito que entre todos podamos hacer o mejorar la eficiencia energética de un edificio, si les parece. Así que en ese sentido les pido que me ayuden. Antes de pasar a eso, sí que me gustaría decirles que hay dos personas de Saint-Gobain, dos especialistas que saben mucho más que yo en todos los temas que les estoy contando, que son de aquí de Asturias, son los responsables técnicos, Mara Macarrón y Alberto Rubio, que están por aquí por la sala, y que cualquier cosa que necesiten ahora o en el futuro pueden contactar con ellos en estos números de teléfono o a través de los emails, que estarán encantados de ayudarles en todos los que necesiten en sus proyectos. Bueno, pasamos a CEX, si les parece. Tenemos un edificio. Yo por simplificar un poco el tema me he abierto el ejemplo práctico que viene cargado en CEX. Es un edificio en Zaragoza que además tiene la misma severidad climática
términos de calefacción que Oviedo, que es una zona climática, la de Zaragoza, que es una zona climática D. Es un edificio, si recuerdan, bueno, que está situado en Zaragoza, luego le podemos cambiar a Oviedo a ver cómo afecta, ¿de acuerdo? Si yo les he dicho antes que la demanda en términos de calefacción va a tener lo mismo que una zona climática D, en términos de calefacción no se nos va a ver afectado, luego lo vamos a ver. Bueno, el edificio se construyó antes del año 60, fíjense bien porque esto nos va a decir mucho de las medidas de mejora que podemos proponer. Es un bloque de viviendas de 1.300 metros cuadrados de superficie útil, con una altura libre de planta de 2,40 y con 4 plantas habitables. Es una envolvente térmica característica de esos años, en la que bueno, pues tenemos una doble hoja con cámara no ventilada. ¿De acuerdo? Y estas serían las instalaciones que no vamos a tocar para el ejemplo, porque vamos a hablar en términos de demanda. Bueno, una vez tenemos nuestro edificio integrados los datos, el siguiente paso que hacemos como técnicos es calificar. Y calificamos el proyecto. Bueno, esto, como era de prever, es un edificio que además se alinea con las estadísticas que nos comentaban antes, de con una calificación energética bastante mala, una calificación energética E. Sí que quiero que se fijen en la demanda de calefacción, 106 kWh metro cuadrado año, y la de refrigeración, que son unos 15 kilovatios. Bueno, a partir de aquí, como técnicos, ¿qué hacemos? Lo importante, que es lo que nos decían los ponentes anteriores, que son definir las medidas de mejora. Hasta ahora esas medidas de mejora, bueno, pues las hacíamos a través del CEX. Yo, si me permiten, ya vamos a abrir los complementos que les comentaba. Complemento, vamos a definir el complemento de medidas de mejora que se llama Saint-Gobain. Estamos dentro de CEX y vamos a definir la solución. Ejemplo. A este ejemplo le vamos a llamar 1, si les parece. Necesito que me ayuden ya. Bueno, entonces, para nuestro edificio, ¿cómo podemos mejorar un edificio? Pues tocando cada una de las partes a mejorar. ¿Y cómo podemos mejorar? Tocando los muros exteriores, la fachada, las cubiertas, los huecos o los suelos. Para el edificio que les he presentado y que está en el ejemplo, ¿qué medidas de mejora podemos definir? ¿Se les ocurre? Yo necesito que me echen una mano para definirlo entre todos. ¿Mejoramos los muros? Parece lógico, ¿no? Un edificio del año 60, ¿sí? ¿Sí? Estupendo, muros. ¿Mejoramos las cubiertas? Pues también. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en mejorar? Vamos a mejorar toda la envolvente. Venga, que además, para hacer el ejemplo, pues bueno, nos va a servir, ¿vale? ¿Mejoramos la parte acristalada? ¿Les parece? Sí, es un edificio del año 60. ¿Mejoramos los suelos? Sí, también. Mejoramos todo, ya que estamos, ¿no? Muy bien, estupendo. Pues el técnico, como técnico, seleccionamos dónde queremos mejorar nuestro edificio. Le damos a continuar. ¿Cómo tiene en cuenta el programa? Le hemos dicho fachadas, el programa nos va a ir preguntando, fachadas. ¿Cómo podemos mejorar una fachada? Pues realmente no hay mucha magia para mejorar una fachada en términos de aislamiento. Porque una fachada la podemos aislar por dentro o por fuera. No hay más opción. No hay más opción. Una fachada la podemos aislar por dentro o por fuera. Y luego, si tenemos una cámara de aire, pues podemos rellenar la cámara, que lo podemos hacer o por dentro o por fuera. ¿De acuerdo? Bueno, pues el sistema nos dice, ¿por dónde quiere aislar? ¿Por dentro o por fuera? ¿Por dónde aislamos nuestro edificio? ¿Por fuera? Pues le damos por fuera. Entonces, por fuera, ¿cómo podemos aislar un edificio? Pues tampoco hay mucha historia, O una fachada ventilada o un sistema SATE. No tenemos más, no existe más tecnología. ¿Cuál elegimos para nuestro edificio? ¿Un SATE? Pues seleccionamos un SATE. La diferencia entre los dos, recuerden que es que el primero de ellos tiene una cámara de aire ventilada que, aunque se comporta igual que un SATE en verano, debido a las corrientes de convección que se genera, es mucho más eficiente desde el punto de vista de demanda de refrigeración. Pero vamos a elegir un SATE. Y dentro de un SATE, bueno, ya el programa, como ven, nos va explicando en qué consiste cada una de las medidas que le vamos diciendo. Pues un SATE nos dice que es un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Entonces, dentro del SATE tenemos distintas tecnologías de aislamiento o materiales. Tenemos sistemas con lana de roca, sistemas con aislamiento con EPS y tenemos sistemas mediante morteros termoaislantes. Entonces, el sistema nos va a permitir ir eligiendo el mejor material que queremos. ¿Qué material seleccionamos para el SATE?
una lana de roca, un EPS, un mortero. Bueno, pues vamos a seleccionar una lana de roca, si les parece, porque además de propiedades térmicas, tiene acústicas y protección frente a incendios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Estupendo. Lo siguiente que pregunta el sistema, ¿en qué espesor? ¿En qué espesor le colocamos? 12 centímetros de espesor. ¿Están todos de acuerdo con 12? ¿Sí? 12. 8. O 10, 12, bueno, como nos han dicho por aquí 12, vamos a colocar, tampoco vamos a racanear el aislamiento, que es lo más económico. Bueno, aislamiento 12 centímetros, recuerden este valor. El sistema también me da el tipo de mortero de acabado con cada una de las características, recuerden, haciendo más y los distintos tipos de acabado. Voy a elegir este mortero, un mortero acrílico, que es el mejor para esta aplicación, un mortero acrílico de Weber. ¿De acuerdo? Bien, le damos a continuar. Ya tenemos nuestro sistema SAT definido. Como le habíamos dicho que queremos mejorar la cubierta, pues el sistema nos pregunta por dónde queremos mejorar la cubierta. ¿Por dónde la mejoramos? Por dentro, la cubierta lo mismo, por dentro o por fuera. ¿Por dónde la aislamos? ¿Por fuera también? Venga, estupendo, la aislamos por fuera, pues el sistema, ya voy a ir muy rápido, nos dice lo mismo las distintas tecnologías. En este caso voy a elegir un panel de lana de roca. ¿En qué espesor elegimos? ¿Les parece un espesor típico que pondrían ustedes para una cubierta? ¿Perdón? 16, pues 16, total, 16. 16 de aislamiento, bien. Le habíamos dicho también el suelo, vamos a poner otro producto de lana mineral. El programa, como ven, nos guía. Una placa de isolaminado de placo específica para suelos, estupendo. Otra de las cosas que le habíamos dicho son los vidrios, ya que estamos, que le habíamos dicho de mejorar los vidrios. Entonces, fíjense, el programa nos pregunta si queremos sustituir solo el vidrio porque la ventana se encuentra en buen estado o vamos a sustituir el marco y el vidrio. Sustituimos el marco y el vidrio, ¿les parece? La ventana nos encuentra en buen estado y vamos a sustituir la pieza completa. Continuar. Aquí el programa lo único que nos pregunta es si queremos las mismas características de vidrio para todas las orientaciones o queremos definir según la orientación. Imagínense, porque queremos un control solar para unas determinadas orientaciones o para otras. Por simplicidad, vamos a elegir el mismo para todas las orientaciones, ¿les parece? Pero, insisto, podríamos definir orientación por orientación. Bueno, y el programa nos da aquí los distintos tipos de vidrio Climalit que podríamos colocar, ¿de acuerdo? Con su info que nos lleva a la ficha técnica del producto. Bien. Elegimos qué marco elegimos, PVC, madera, metálico con rotura de puente térmico, madera, y la estanquidad, muy buena. ¿Les parece? Bueno, pues fíjense, en automático el programa nos ha dado ya que para esas medidas de mejora que hemos definido como técnicos, nos da que hemos mejorado una letra. Nos da el ahorro energético anual, 9.300 euros con esas medidas de mejora, y nos da también el incremento del valor del inmueble. ¿De acuerdo? Esa es una medida de mejora que ya tenemos ahí. Además, el programa nos genera un informe un poquito más visual que lo que era el informe que genera también el CEX. Este es un informe adicional a lo que genera el CEX. Que lo que pretende un poco sensibilizar y dar esos resultados de una forma un poquito más visible. Nos da todos los datos del inmueble, nos dice la reducción de la demanda de calefacción y la demanda de refrigeración, en este caso nos da 5 estrellas para calefacción. Hemos conseguido disminuir, fíjense, con las medidas de mejoras que hemos definido entre todos, un 70,6% la demanda de calefacción. O sea, es decir, que si teníamos 115, hemos pasado a 30 kilovatios. Y una reducción de la demanda de refrigeración del 14%. ¿Vale? Además, tenemos un ahorro derivado de este aislamiento, de esta reducción de la demanda, de 9.300 euros al año, calculado según el procedimiento del CEX, y un incremento del valor del inmueble de este importe, de 158.000 euros, que el programa calcula según la normativa en vigor. Nos da además que con estas medidas de mejora vamos a mejorar de E a D. No he tocado equipos, ¿de acuerdo? Sin tocar equipos. Hay otra cosa, el programa nos da que para esas medidas el coste de cada una de ellas, para que como técnicos podamos evaluar. Esas medidas que yo he realizado aquí nos dan que como el SATE nos va a costar 52.000 euros. El aislamiento de la cubierta por el exterior, 32.000. La solera, 15.000. La sustitución del vidrio del marco, 36.000. ¿De acuerdo? Nos da el coste
es un coste medio pero muy aproximado a la realidad de cada una de esas medidas. Y además nos dice en qué consiste cada una de las medidas que he propuesto y que como técnico podemos utilizar como con el propietario final. ¿Lo ven? Con la conductividad térmica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Si yo salgo del complemento, estas medidas se me integran directamente en las medidas de mejora de CEX. ¿La ven aquí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, con el SATE, ya lo habéis visto, con estas medidas de mejora, fíjense cómo hemos conseguido un ahorro del 70% de la demanda, en términos de demanda de calefacción. ¿Sí? Sí, las preguntas bueno, eso el moderador, las preguntas las dejamos para el final de la ponencia, ¿les parece? ¿O sí? Yo les recomiendo también que para que no se nos olviden, si las mandan por Twitter, el pájaro este que nos explicaba, el pájaro azul, luego las podemos leer todas, pero en cualquier caso le dejo la elección al moderador. Llevas media hora, ¿eh? Sí, era hasta y media, ¿verdad? Según el programa. Sí. Estupendo, o sea que me queda media. No. Llevas 15 minutos de más. Ah, no sé. Perdón. Pido disculpas. Es hasta y media, ¿verdad? No, es hasta y media porque, claro, yo tenía... Sí. Acabamos antes, estupendo. No se preocupe, es que acabamos antes. Bueno, pues lo que les decía, las medidas de mejora se integran de forma automática en CEX. ¿Sí? Bueno. Otra cosa que no les he comentado del complemento, eso nos permite definirlo a mano y que como técnicos podamos definir cada una de las medidas de mejora. Pero el programa, en función de las condiciones de contorno del edificio, del año de construcción y de dónde se encuentra, tiene aquí una cosita que se llama solución premium. Que solamente me pregunta si tengo alguna limitación del aislamiento por el interior o por el exterior. Y en automático me va a calcular las mejores, entre comillas, mejores, porque hace una serie de iteraciones, medidas de mejora y que como técnicos tendremos que revisar. Medidas de mejora. Fíjense cómo el programa en automático me ha modificado el aislamiento de la cubierta por el exterior, ha puesto lo mismo que nosotros habíamos puesto, bueno, un poquito menos de aislamiento. Nosotros habíamos definido 16 para la cubierta, si mal recuerdo. Él nos dice que con 12 ya estamos en la curva del mejor rendimiento. Nos ha puesto un sistema SATE así un poco más generoso en el SATE porque ha calculado que las pérdidas por esa parte de la envolvente son mayores y nos ha puesto 20 centímetros y nos ha sustituido también el vidrio y el marco en estas orientaciones. Él ha tenido en cuenta también los factores solares. Y todo esto lleva a una consecución de 2 letras de mejora. Luego tendríamos que analizar los ahorros anuales y el coste de la inversión. Evidentemente, la segunda de las medidas, el coste es un poco más alto. ¿De acuerdo? Bueno, este sería el complemento para las medidas de mejora. Ya las tenemos definidas. Yo me salgo y, efectivamente, también se ha integrado de forma oficial y en CEX estas medidas de mejora. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto a las medidas de mejora. Otra de las cosas que íbamos a presentar en el programa es un programa que se llama iConecta, porque conecta los requisitos del código técnico de la edificación con los requisitos de la calificación energética de edificios. Este complemento nos va a permitir verificar los requisitos del código técnico de la edificación con CEX. Dentro del código técnico, como saben, existen distintas alternativas. Porque vamos a tener distintos requisitos si se trata de un edificio nuevo o se trata de un edificio existente. El programa solo nos pregunta eso y solo necesita saber eso, si es un edificio nuevo o un edificio existente, porque dependiendo de esta partida vamos a tener unos requisitos u otros. Vamos a intentar después, si me da tiempo, intentar hacer que este edificio existente cumpla con los requisitos del código técnico del año 2013, a ver si somos capaces de hacerlo entre todos. Pero bueno, como es un edificio existente, le vamos a dar, es un edificio existente y dentro del código técnico, si recuerdan, teníamos distintos escenarios. Una ampliación, un cambio de uso característico, una obra de reforma en la que se renueve más del 25 o una obra de reforma en la que se renueve menos del 25. Estábamos en una obra de reforma que se renueve más del 25, ¿están de acuerdo? Solamente le damos obra de reforma que se renueve más del 25 y le damos a continuar. Y en automático el código técnico nos hace un análisis de los requisitos del código técnico, si cumplimos o no. Ninguna de las medidas cumple.
a priori. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este es el edificio de partida, no cumple. Efectivamente, no teníamos requisitos, porque no es un edificio nuevo, del DH0, si fuera nuevo los tendríamos. Limitación de la demanda, si pinchamos aquí, nos dice que no cumple. En automático el programa nos calcula la demanda conjunta del edificio de referencia, que debe de ser inferior a 75,1. Claro, eso ya lo sabíamos, en nuestro edificio de partida no cumple, tiene una demanda de 117, muy superior a la de referencia, ese no cumple. ¿De acuerdo? Tampoco cumple nuestro edificio de partida con las condensaciones superficiales, porque el factor de temperatura de la superficie interior es inferior al de referencia que nos dice el código técnico. También nos hacen ese análisis. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre con las medidas de mejora que hemos definido? ¿Por qué no cumplen? Vamos a verlo. El ejemplo 1, que es la que nosotros habíamos definido entre todos. Vamos a ver por qué no cumple. ¿Cree que cumple? No, ¿cómo es posible que no cumpla con 12 centímetros de un SATE? Bueno, pues efectivamente, la demanda energética cumple. Fíjense, como la demanda conjunta de calefacción y refrigeración, la demanda conjunta límite eran 75 kilovatios, nuestro edificio son 40. Nuestro edificio mejorado, cumplimos. Eran los 30 y pico, ¿se acuerdan? De calefacción más la parte de refrigeración. La limitación de las condensaciones superficiales cumple también. Nos hace el cálculo para esa medida de mejora, para la 1. Y efectivamente, no me había dado cuenta, faltan datos. Claro, para hacer las condensaciones, ¿cómo se hacen las condensaciones intersticiales? Ya saben que para el cálculo de condensaciones intersticiales necesitamos calcular la presión de vapor en cada uno de los puntos del cerramiento. Entonces, como en nuestro ejemplo, no me había dado cuenta, si recuerdan, la envolvente térmica la teníamos definida como estimada, no soy capaz de calcular, el programa no es capaz de calcularlo. Aquí la única opción es definir un cerramiento capa a capa, conocidas. Yo ya tengo aquí uno cargado, voy a cargar el de fachada ejemplar. ¿Les parece? Que es la misma que tenía el ejemplo inicial. Pues el programa, para cada una de estas medidas, también nos genera un informe. Un informe donde nos especifica todos los cálculos que el programa ha realizado, para que como técnicos podamos revisarlos y cambiar todo aquello que queramos. Y este informe incluye todos los requisitos que pide el código técnico de la edificación, porque está organizado además según los puntos del código técnico. La limitación de la demanda nos hace el cálculo, nos dice también cómo ha calculado la limitación de las condensaciones superficiales, con cada una de las fachadas si se cumple o no cumple. Nos da también una justificación del cumplimiento de la exigencia, las demandas desacopladas en calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. ¿Lo ven? Y bueno, todas las solicitaciones exteriores y cómo se han hecho todos los cálculos. No quiero salir del complemento. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a... A ver, sí. También hay dentro del programa integrado un manual de uso del complemento y hay también un manual de fundamentos técnicos. Es un documento muy, muy técnico donde va explicando paso a paso todos los cálculos que yo les he comentado hoy, aquí, con cada uno de los coeficientes de paso que ha utilizado, cómo se realiza el cálculo de la demanda, etcétera, etcétera, con el procedimiento CEX. Bueno, y como me quedan 5 minutos, ¿les parece que hagamos cumplir ese edificio existente si se tratase de un edificio nuevo? ¿Sí? Bueno, edificio nuevo. Claro, si el edificio es nuevo, vamos a tener distintos requisitos según el código técnico. Acuérdense, vamos a tener una limitación en el consumo energético de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, y vamos a también tener una limitación en la demanda, además de las condensaciones, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan? Uno de los ponentes comentaba estos límites, creo que eran 40 kilovatios en una zona D. Bueno, edificios nuevos. Me he adelantado porque podíamos hacer tal. Bueno, ¿creen que con las medidas que hemos definido entre todos va a cumplir, si se tratase de un edificio nuevo, los requisitos del código técnico? ¿Sí? Vamos a hacer apuestas aquí entre todos. ¿Quién piensa que con los 16, con la primera medida de mejora que definimos, eran 16 de SATE o ese edificio va a cumplir con los requisitos del código técnico nuevo? Hemos puesto unos vidrios de no sé cuánto también. Hemos puesto, ¿cuántos centímetros de aislamiento? 16, me parece.
12. Yo les decía que en una zona climática D teníamos que poner un mínimo de SATE de 12, ¿no? Si recuerdan, más o menos, era 12. Hemos puesto 12, debería de cumplir por los pelos. Bueno, ¿cumple? ¿Sí? Bueno, pues vamos a darle, no hay mejor forma. Una de las cosas que permiten estos complementos es, pues eso, predecir de una forma muy simple qué va a ocurrir. Bueno, pues ninguna cumple, absolutamente ninguna, pero es lógico. Porque si el edificio es nuevo, teníamos el de BH0, que es consumo, no hemos tocado equipos. Por lo tanto, el de consumo, ese seguro que no va a cumplir. ¿Están de acuerdo? No habíamos tocado equipos, ese no va a cumplir. ¿Y el de demanda cumple? Con eso, la demanda sí que ahí son los vidrios, las orientaciones, ¿cumple? ¿Qué creen? Yo es que no puedo decir si sí o si no, porque si digo que sí y luego no cumple voy a quedar muy mal. Y si digo que no... Le damos, venga. Pues tampoco cumplen demanda. Tampoco cumplen demanda. Fíjense, porque nuestro edificio sí que cumplimos en refrigeración por los pelos, pero no en calefacción. Nuestro edificio tiene una demanda conjunta de calefacción y refrigeración de 32 y para una zona climática de 3 con la que estábamos, el límite, si fuera edificio nuevo, es de 28. No vale con los aislamientos que hemos puesto todavía. No cumplimos. ¿Pero por qué no cumplimos? Aparte de que habría que seguir jugando con los aislamientos, porque como yo les decía en la presentación, la arquitectura y la ingeniería tienen un papel fundamental. ¿De qué depende la demanda de un edificio? De la calidad del envolvente, pero ¿de qué depende también? De la orientación, que no hemos podido tocarla porque es un edificio existente, del factor de forma del edificio. Cuando hablamos de valores tan bajos de demanda, ese tipo de impactos, las condiciones de contorno del edificio son muy grandes, y como desde el principio no las analicemos, pues nos podemos encontrar lo que hemos puesto aquí, con 16 centímetros de aislamiento en fachada y otros tantos en cubierta y los vidrios, pues no cumple. ¿Sí? Y es que la medida que el propio programa nos ponía, claro, hemos dicho que era un edificio existente, tampoco cumple, ahí por 0,4, no ha cumplido. Tendríamos que empezar a jugar ya con el resto de condiciones de contorno, pues tocar efectivamente la orientación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Intentamos que cumpla el edificio, nos quedan 5 minutos. ¿Qué haríamos para que cumpla? Pero esto lo tenemos que hacer entre todos. ¿Qué hacemos para que cumpla el edificio? Definir solución. Venga, vamos a intentar que cumpla nuevo, Cumple nuevo, le voy a llamar a esta solución, nuevo. Tenemos que modificar todo, por supuesto. Bueno, tratamos de hacer como lo habíamos hecho, con un SATE. ¿Cuánto habíamos puesto de SATE? 12. Habíamos puesto 12 al principio, ¿verdad? Vamos a poner 18. El aislamiento de la cubierta por el exterior, no me acuerdo si me recuerdo cuánto habíamos colocado, 16. Ese le vamos a continuar. Ese le dejamos, los suelos, vamos a poner 2. Vamos a, como no lo toque, este no me va a cumplir porque lo estoy haciendo por el mismo vidrio para todas las orientaciones y aquí sí que tendría que incluirlo por orientación. Esto no me va a cumplir tampoco. Tampoco. Bueno, pues claramente parece que este edificio tendríamos que empezar a tocar otras variables, orientación, ventilación, no tiene sentido seguir poniendo más aislamiento, ¿lo ven? De ahí les decía el papel fundamental de la arquitectura. Hasta ahora, bueno, cuando el código técnico hablaba de transmitancias térmicas, pues era muy fácil cumplir con una transmitancia térmica. Pero ahora cuando hablamos de demandas y de consumos, pues la demanda y el consumo no depende de las transmitancias solo, depende del resto de condicionantes
de contorno del edificio. Bueno, pues yo por mi parte es todo.